Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Es el programa que, como su nombre indica, nos sitúa en un lugar donde esperamos que nos llegue luz de lo alto sobre las cosas de cada día. Asuntos cotidianos, asuntos de nuestra cultura, asuntos de nuestra vida normal, diaria, insisto, pero en los que vemos siempre la mano de Dios y podemos sacar lecciones que nos ayudan a conocer mejor a Dios y a conocer mejor en qué consiste la vida cristiana. Y hoy me acompaña Tere Cortés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, contigo al lado, pues ¿cómo voy a estar? Fenomenal. Estupendo. Yo soy Juan Carlos Martín, soy el marido de esta belleza, por si no lo había dicho antes. Y hoy estamos hablando, hay que aclarar eso de que somos pareja, de que somos matrimonio, porque vamos a hablar de muchos recuerdos en común. Y por eso tenemos tantos recuerdos en común, que llevamos ya muchos años juntos. Y de lo que vamos a hablar hoy es de cómo Dios se hace real en nuestro trabajo y cómo aprendemos cosas acerca de Él también en nuestro trabajo diario. Hace unos días estábamos en nuestro estudio bíblico aquí en la Cala de Mijas recordando cómo algunas personas recibían el llamado de Dios y pensábamos en cada uno. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza? ¿Qué estaba haciendo? ¿Trabajando? Trabajando como pastor. ¿De ovejas? De ovejas. Sí. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías se acerca a él para cederle el puesto o para nombrarlo su sucesor como gran profeta? Estaba también arando En el campo. el campo de su padre con 12 yuntas de bueyes. ¿Dónde estaba Gedeón cuando Dios lo llamó? En el lagar. Estaba en el lagar, Sí. haciendo labores del campo. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús los llamó? ¿Pescando? Unos estaban pescando, otros estaban... Otro estaba en el banco de los tributos. Mateo en su trabajo, Sí, sí. otros remendando las redes, que era Las su redes trabajo. también, sí. Es decir, que no estaban ellos en un retiro espiritual, en algo así, sino que estaban en su vida cotidiana, en su trabajo. Y ahí es donde Dios se les revela y se les muestra. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar esa visión del trabajo como una forma de adorar a Dios. El trabajo ocupa la mayor parte de nuestra vida. Es lo que más horas prácticamente dedicamos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que pasamos más tiempo en el trabajo que en la propia casa nuestra, ¿no? Algunos que somos dormilones pasamos muchas horas durmiendo, no sé. Sí. Tú que no, tú No. duermes poquito, pasas muchas horas haciendo muchas cosas, pero nuestras responsabilidades nos llevan a pasar gran parte de la vida en el trabajo. Y ahí aprendemos muchas cosas. Y yo quería recordar contigo algunas de las cosas que hemos visto. Yo te voy a contar algunas mías, tú me vas a contar algunas tuyas y luego algunas comunes también, Vale. que hemos vivido juntos. Yo me acuerdo de uno de mis primeros trabajos en la Cruz Roja. Ah, Yo llevaba en una furgoneta a un grupo de jóvenes, jovencitos, que tenían que ir a sus talleres especiales, porque eran personas, lo que llamamos hoy, con diversidad funcional psiquiátrica. discapacitados, ¿no? Discapacitados psíquicos. Entonces, una chica con síndrome de Down, un par de chicos con esquizofrenia, con distintos problemas. Y entonces ellos tenían que hacer sus terapias en unos talleres y yo los recogía de sus casas y los llevaba a sus lugares sus talleres donde aprendían una profesión y estudiaban, se relacionaban. Muy bien. Pero me acuerdo que había un chico que, bueno, ya tenía una edad. Y recuerdo que él era diferente a los demás, porque los demás hablábamos y contaban sus cosas y, bueno, eran más como niños, pero había conversación. Pero este era lo que estaba diagnosticado como idiota profundo. Es una palabra malsonante para nosotros, Sí. suena como un insulto. Sí. Pero es lo que ponía en la placa cuando llegaba al lugar donde yo lo llevaba cada día. En la placa de la puerta ponía el centro de atención de idiotas profundos.
Madre mía. Supongo que le habrán cambiado el nombre, ¿no? No, es que Sí. ese es el nombre científico, por así decirlo. Madre mía. Una persona idiota en el sentido patológico, como enfermedad, no es un insulto que decimos aquí, sino lo que es el idiotismo. Es que nosotros lo conocemos como un insulto, claro. Claro, está muy feo. Pues a mí también me llamó la atención, pero viene del griego, que significa uno que está metido en sí mismo, totalmente ensimismado, mucho más que el autismo. Entonces era una persona que no se relacionaba con nadie, que no reaccionaba a nada, tú le decías algo y como mucho te miraba un poco así, y además estaba siempre así, incluso se le caía la baba, una imagen muy triste, muy triste. Pero yo me recuerdo que en los viajes de regreso siempre nos quedábamos solos él y yo. Y ya no había conversación porque él no hablaba. Pero yo, estando con él, me ponía a cantar alabanzas. Qué bueno. Ya sabes que yo no canto muy bien. No. Me ponía a cantar himnos clásicos. Menos mal que cuando llegan al cielo el Señor los arregla, ¿no? Exacto. Hacen filtro. Cantaba, oh, tu fidelidad, o cuán grande es Dios, estos himnos clásicos, y ahí a pleno pulmón, desafinando en la furgoneta, y el pobre no se podía quejar. Pero yo recuerdo que establecí una conexión con ese joven. Yo creo que vio algo diferente en ti, que otras personas no tienen, ¿no? Supongo. Exacto. Había algo. Y ya cuando yo lo recogía, él me miraba y me sonreía. Cuando yo lo despedía, ya me miraba y me sonreía. Ya había esa conexión. Y es desde que yo empecé a cantar alabanzas cuando estábamos los dos solos en la furgoneta. Ay, Dios mío. El pobre, yo creo que hablaría. Hablaría pidiendo socorro, ¿no? Para que no cantara. Yo creo. No, pero a mí eso me dio una lección. Como hablamos de cómo Dios está en las cosas de cada día, Sí. para mí eso era una lección de cómo la alabanza puede atravesar barreras incluso intelectuales, y de lo que es el cerebro en sí, y puede llegar más allá al alma de las personas. Otro recuerdo no tan bueno de trabajo, pero yo creo que tú habrás tenido algo parecido, es cuando hemos trabajado en cadena, en alguna fábrica. Ah, sí. Que estaba, a ti te ha pasado también, ¿no? Sí, cuando vivíamos en Calatayud, Sí. en la fábrica Monbebé, pañales. Pañales. Sí, entonces, claro, eran cadenas, a mí nunca me ha gustado estar, y además dentro, no me gustan los sitios cerrados, me gusta más el campo, tú sabes que hemos trabajado muchos años en la fruta, recogiendo fruta en el campo. Y recuerdo que sí, que la verdad lo pasaba mal en el sentido de que algunos se escaqueaban, otros tenías que hacer el trabajo de ellos. Y claro, te sentías un poco más de decir, bueno, pues esto es una cadena, supuestamente cada uno tiene que estar en su sitio, cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pero no, se iban a fumar o se iban a no sé qué. Para mí la verdad era a veces una lucha, ¿no? Decir, bueno, pues este chico si le pagan porque no trabaja, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y nada, yo no me quitaba de mi puesto hasta que nos decían el descanso o tomar un café o lo que sea. Mientras tanto yo es que no me movía del sitio. Y sí, entonces eso, resulta que yo se lo decía, le preguntaba a los chicos, digo, oye, pues si nos toca trabajar todavía, ¿por qué te vas a tomar un café o a fumar si todavía no toca? Ah, que el jefe no nos ve. Digo, pero hay alguien que aunque el jefe no te ve, alguien sí te ve. Y si está haciendo ese trabajo, él lo va a ver si lo hace o no lo hace. O sea, digo, es importante, ¿no? Que sabemos que estamos en nuestro trabajo y saber para quién trabajamos, ¿no? Trabajamos para el Altísimo. Porque yo siempre digo, yo siempre he trabajado y he dicho, siempre lo que hago, lo hago como para el Señor, porque sé que el Señor me está viendo. Y es un testimonio también de saber que... Y yo, mi lema también era ese, ¿no? El decir, si yo estoy trabajando, yo quiero que me paguen por lo que hago. No escaquearme y decir, mira, voy a cobrar esto. No me siento a gusto. Entonces eso, primero, saber que para quién lo haces, ¿no? Si lo haces para el Señor, hay que hacerlo pues honradamente y con tus fuerzas, con tu ánimo, con todo tu ser, ¿no? Porque es para el Rey, para el Señor. Entonces... Sí. Sí, el trabajo en cadena te deja esas lecciones. Por un lado, lo importante que es eso. Si es en cadena, Claro. que todos los eslabones estén en su lugar. Ay, sí. Y cuando uno falla, Ya. pues
Un desastre. Eso nos enseña también, yo creo, en cuanto a nuestra vida espiritual, en muchos ámbitos dependemos unos de otros. Sí. En la iglesia, en la familia, en muchos ámbitos dependemos unos de otros. Y yo debo ser consciente de que cuando yo no cumplo mi parte, cuando yo, como tú dices, me escaqueo, que es una expresión coloquial para decir me voy de mis responsabilidades, entonces no es que sea algo solamente que me atañe a mí, No. sino que va a ser algo que perjudica a los demás. a los demás. Claro. Y muy importante lo que has dicho, de cuando uno está trabajando, saber para quién trabaja. Para En Colosenses dice eso, que trabajamos no como para lo que mira el tu hombre. amo o tu jefe, sino sabiendo que Dios lo mira y sabiendo que somos siervos de Dios y sabiendo que también glorificamos a Dios con nuestro trabajo. Es una parte tan importante de nuestra vida que si le damos el sentido de que es algo que glorifica a Dios, puede redimir hasta los trabajos más desagradables. Por eso yo menciono el trabajo en cadena, porque es de lo peor. Sí. Es de lo peor, porque es rutinario, es repetitivo, es una cosa que tú no le ves el sentido, porque yo también he trabajado en cadena, en fábricas de zapatos, me acuerdo, jovencito, y estábamos allí, y yo estaba en una pieza y me tocaba solamente hacer una cosa. Yo no veo lo que es el proceso de crear un zapato, de formarlo. Todo Ver eso. el fin, ¿no?, del zapato, sí. Exacto. Ver el zapato entero hecho. Lo ves al final un montón allí, pero no es lo mismo que un artesano que hace todo el proceso, Sí. y ves su obra y tiene una satisfacción. Allí solo estás con una parte que a lo mejor te toca poner un poquito de adhesivo y ya está. Y es algo alienante, la verdad. Pero en esas cosas te redime saber lo estoy haciendo para el Señor. Así es. Y lo que me toque hacer lo voy a hacer lo mejor posible. Luego hemos tenido trabajos en el campo, como tú dices, que han sido... ¿Qué recuerdos tienes tú del campo? Ay, mucho calor. Mucho calor. Mucho calor, sí. Claro, porque la fruta normalmente se recoge en verano, desde mayo, que empezábamos con la cereza, hasta octubre o así, con la manzana. Pero recuerdo que una época que nos fuimos a abrir obra como misioneros en un lugar donde no había otro tipo de trabajo, no estaba todavía internet, así que había que trabajar lo que había. Y lo que había era eso. Sí, donde nosotros vivíamos era campo, casi todo. Y yo, que era un muchachito de... Que nunca habías cogido en tu vida. Exacto, yo con mis manos blanditas y de escribir, de despacho. Para mí fue toda una experiencia, sí. Sí, siempre se aprende, ¿no? Yo creo que se aprende también a valorar las cosas, ¿no? Aprendes por la relación con la gente. Te relacionas con la gente del campo, aprendes muchas cosas. Pues sí. Yo no sé si a ti te ha ayudado a entender mejor algunas cosas de la Biblia, la experiencia en el campo. Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando habla de los pastores, sí. Jesús habla de las ovejas, sí. Cuando habla de la higuera estéril, yo creo que casi todas las parábolas de Jesús, o muchas de ellas, tienen que ver con el trabajo agrícola. Y a nosotros el trabajar en esas cosas nos ayudó a tener otra perspectiva. Pues sí, parte es duro, Sí. parte tienes que aguantar muchas horas, tienes que sacar el trabajo adelante. Yo recuerdo cuando estuvimos con un tal mexicano, le llamaban, no sé cómo se llamaba ese hombre, siempre le Bueno, es llamaban. igual, no vamos a mencionar mucho. Sí, y resulta que fuimos a un sitio que nos dijo, esto es la muchisísima, decía, me hacía muchas gracias. Eran manzanas, creo que era, y era un ribazo que había muchísima. Y recuerdo que me dijo, porque todos éramos de dos en dos. Todo hombres. Todo hombre y yo era la única chica. Y recuerdo que me dijo, no sé si te acuerdas tú, y dice, mira, te voy a pagar lo mismo con chicos, pero tienes que coger igual. Y yo le dije, no te preocupes que yo voy a coger más que ellos, porque yo tenía experiencia. Yo desde pequeñita, desde 11 o 12 años ya estaba cogiendo fruta, aceituna, uva, o sea, que estaba acostumbrada a coger y rápido. Y recuerdo eso, que me decía que era muchísima, pero tardó nada, ni 2 semanas. Fuimos, y yo creo que ahí también vimos la mano del Señor. Nosotros, que éramos un hombre y una mujer, cuando todas las parejas eran hombres. Todos hombres. Y recolectamos la fruta mucho más rápido. Más rápido que ellos, sí. El Señor estuvo ahí con nosotros. Pues sí. Nos guardó siempre. La verdad que sí. ¿Te acuerdas aquella anécdota de cuando estábamos en el mes de julio
y trabajábamos por la mañana y después de comer retomábamos la jornada como a las 4 de la tarde, que el calor pegaba fuerte. Yo había veces que hasta lloraba, Lloraba. porque no quería estar en la escalera con los 2 cubos. Y entonces venía un airecito, ¿te Ah, acuerdas? sí. A esa hora siempre sobre las 5 o las 4. Sí, En el valle, en la Vega, venía un airecito, que le llamaban el remediaflojo. el remediaflojos. Y yo decía, ah, es verdad, el remediaflojos. Y yo me acordaba muchas veces de esa palabra, porque ha habido muchas situaciones en la vida Sí, en las que nos hemos encontrado así, ¿qué como tal? asfixiados Un lío o como sea, de como capa caída. que te faltaba el oxígeno, que ya no tienes más energía. No, Y entonces llega un airecito, llega un viento, un silbo suave y apacible, como dice la palabra. pues sí. Llega ese aire y yo decía, muchas veces en mi vida espiritual he dicho, ay, aquí viene el remediaflojos. Y no me importa que me llamen flojo, porque en ese momento necesito ese remedio. Y yo he aprendido mucho en el campo, de verdad. Es un lugar donde te ayuda a entender mejor muchas lecciones de la Biblia. Y también hemos aprendido en las fábricas. Yo recuerdo un trabajo, era en un secadero de jamones. Y también he aprendido a entender mejor algunos conceptos bíblicos ahí. En primer lugar, bueno, era un sitio también muy bruto para mí porque era mucho de fuerza, de levantar pesos y arrojar jamones allí y tal. Pero había Lanza jamón en vez de lanza Sí, sí, sí. otra cosa. Pero había una cosa que me dio una lección espiritual importante, que era el lugar donde se salaban los jamones. El lugar donde se salan los jamones tiene que estar totalmente desinfectado. Bueno, todo tiene que estar totalmente Entonces desinfectado. tendría que estar vestido de... Exacto, para entrar en el saladero te ponías unas botas especiales, las mojabas en un lugar especial para desinfectarlas totalmente y entonces entraba y al salir igual. Era un sitio totalmente aséptico. Y recuerdo que venía una inspectora de sanidad, venía con mucha frecuencia allí para tomar muestras de la sal y para ver si estaba contaminada. ¿no? Y me acuerdo que una vez, ¿Y si está contaminada? ¿Qué hacíais? a eso iba, que una vez dijo, uy, esta sal tiene alguna bacteria o algo. Tuvimos que desmontar todo, sacar todos los jamones que estaban allí, tuvimos que recoger toda la sal de aquel ¿Y lugar. con esa sal qué se hacía? Pues la metimos en sacos y como el dueño de la fábrica quería sacarle algún provecho, la vendió a los que salan las carreteras, Ah, para el hielo, para la nieve. para deshacer. Porque la sal no servía para Para nada. nada. Para nada. Y a mí me recordó eso, ¿verdad? La sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Exacto. Y dice Jesús, si la sal se adultera, si se estropea, pues no sirve para nada, hay que tirarla a la basura. Ese hombre pues la tiró en las carreteras para el hielo, pero bueno, prácticamente regalada. No pudo sacar ningún provecho de eso. Me enseñó mucho el cuidado que hay que tener para que la sal se mantenga pura, salada, que cumpla su misión. Porque si tú le pones una sal estropeada a unos jamones, estropeas todos los jamones. Y no estropeas uno, sino que estropeas muchos, porque están todos apilados. Al principio están todos contaminan todos, ¿no? Exacto. Y a mí me enseñó algo eso. Qué cuidado debo tener conmigo también. Qué atento debo ser también con mi vida espiritual para no perder la sal que soy y la sal que tengo. Porque si la pierdo... Echa mucho a perder y a los demás también. Exacto. Soy inútil yo y deja inutilizo inútil a los demás. a los demás. Pues eso, y en otros trabajos también he tenido otras lecciones. Hemos aprendido sobre la amistad, sobre la cooperación. Hemos aprendido también sobre lo necesario que es conectar con las personas para poder transmitirles el Evangelio. No sé si tú también has tenido esa experiencia. Sí, yo recuerdo, me puse, no sé si te acuerdas que me puse mala de la voz, pues trabajaba en un colegio y me quedé afónica, yo sin hablar como casi un mes, puede ser, Sí. por ahí.
Porque claro, cuando estás con los niños tienes que hacer juegos, tienes que cantar, tienes que gritar fuerte. Entonces, no sé qué me pasó, que las cuerdas me... Estabas de monitora, ¿verdad? Sí, monitora, de ocio y tiempo libre. O allí de comedor en ese caso. Y resulta que eso, que me quedé sin voz. Entonces fui a la logopeda, recuerdo, que fue también el Señor cómo cuida de nosotros y cómo nos guarda, ¿no? Tenía una compañera en el comedor que le dije que necesitaba a alguien y me mandaban a Zaragoza, que eran a 90 kilómetros de Calatayud. Y yo no podía, porque recuerda que tenía a los niños pequeños, tenía el colegio, o sea, que tenía estudios por la tarde, tenía reuniones, o sea, no podía, era imposible y tenía que ir hasta allí. Entonces había una compañera y le dije, oye, mira, tengo este problema y no sé qué hacer. Dice, ay, yo donde trabajo, porque ya tenía otro trabajo, aparte también de monitora, se llamaba Amivil. Bueno, es igual, los nombres no importan. Sí, bueno, era de educación especial, no, atención temprana, era para los niños que no saben hablar o que les cuesta y les enseña. Entonces dice, déjame preguntarle yo, que hay una chica allí que hace esto, a ver si te puede meter. Bueno, pues me dio el teléfono, la llamé y me dice que había lista de espera, que de aquí hasta un mes. Y claro, el médico me dijo que cuanto antes mejor. Y bueno, la verdad que me puse a orar y dije, bueno, Señor, tú sabes. Al día siguiente, por la mañana, me llamó y me dijo que cuándo que podía empezar. Anda. Fue un milagro, porque digo, Señor, si me dijo que ayer que había lista de espera, ya estoy aquí. Bueno, pues empecé pues eso con la chica muy bien, me empezó a enseñar frente del espejo, me decía cómo tenía que hablar. Estabas aprendiendo a hablar otra vez. Sí, hablar como la niña pequeña. Y bueno, la verdad es que muy bien. Y la verdad es que estuve meses, como 5 o 6 meses estuve. Entonces, con ella de verdad tuve mucha confianza y tal. Y un día me dice, Tere, pasa a mi despacho, ¿puedes pasar? Y se echó a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Dice, mira, yo he estado pidiéndole al Señor que me mandara a alguien porque me encuentro en un pozo, pero que no puedo salir, muy oscuro y que no puedo salir. Entonces la miré y le empecé a hablar del Señor. Lo que el Señor me iba diciendo le dije. Y le dije, bueno, pues mira, no estás sola. Bueno, me explicó su vida, me explicó por qué se sentía tan mal y tal. Y le dije, bueno, pues vamos a orar. Y yo, si quieres, cada día que venga, podemos leer una porción de la palabra o lo que comparto yo por la mañana, mi devocional. Y si quieres, lo comparto contigo y oramos. Y sí, y fue muy bueno. Y así estuvimos, pues eso, hasta que acabé la terapia. Y ya me parece que era el último día, yo tenía que ir corriendo ya a casa para cambiarme, para ir al comedor. Y me llama por teléfono, si lo recuerdas. Sí. Y dice, Tere, tengo una buena noticia para ti. Y digo, dime. Y me dice, mira, he dicho esto. Empezó a leerme lo que había dicho. Ella aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador. Yo me quedé, yo lloraba, ella me explicaba y yo lloraba. Cómo el Señor había tocado ese encuentro que habíamos tenido nosotros y me dice, Tere, yo creo que lo que yo le estaba pidiendo al Señor era esa persona, eras tú. Dice, porque de verdad mi vida ha cambiado desde que tú estás aquí conmigo, desde que te conozco. Entonces, de verdad, para mí fue un gozo especial, de verdad, porque aún la pude ayudar, aún que yo creo que necesitaba más ayuda yo que ella, pero ahí vemos como la mano del Señor, cómo usa, como hijos suyos, cómo nos usa, ¿no? Y veo cómo el Señor me usó con ella y esa chica aceptó al Señor y esa chica hoy es una hija del Señor. Yo creo que le va bien la vida y bueno, para mí fue una experiencia de verdad única. Qué bueno. Y todo eso son de relaciones que surgen de nuestro trabajo, que a veces nos parece tan ingrato, pero que es precisamente el lugar donde podemos conocer a personas que también lo están pasando mal, como nosotros, en el trabajo. Y por eso se pueden abrir y pueden expresar lo que hay en su corazón. Yo recuerdo también cuando abrimos la librería que tuvimos, y aquella editorial que tuvimos también como una aventura, conocimos a gente muy interesante y muy necesitada y también. Personas con las que pudimos establecer una intimidad para llegar a abrir el corazón, que es lo que la gente necesita. Sí. Y tiene que ser en esos contextos. Yo recuerdo a veces en la librería cómo entraban personas
y me pedían un libro que le dé sentido a la vida, por ejemplo. Un libro para una persona que no tiene más deseos de vivir. ¿Qué libro me aconsejas? Cosas así. O uno, me acuerdo de uno que decía que no hable de nada. Ah, también. Había de todo. Pues, Había de todo. Hay muchas anécdotas en la librería. Quizá dará para otro programa. sí. Pero para mí eso fue la muestra de que cuando estamos realizando nuestra labor diaria, Dios puede darnos oportunidad y nos va a dar oportunidades para conocerle mejor, para saber más acerca de Él, de lo que es la vida cristiana y sobre todo para entrar en contacto con personas de nuestro alrededor. Que muchas veces creemos que llevar el Evangelio es participar en campañas de evangelización que a veces son muy impersonales, o es distribuir tratados, folletos, o es... Todo eso está muy bien, hay que hacerlo, y yo lo hago, el primero, pero al final lo que importa es entrar en contacto con una persona. Sí. Y donde realmente entras en contacto con la persona te ve cómo eres, y tú puedes llegar a tocar el corazón de esa persona, es en tu vida diaria. Y lo más característico de tu vida diaria es tu trabajo. Amén. Estamos ya en nuestro último minuto del programa y bueno, yo te quiero dar la ocasión, pues para, si no quieres dar algún consejo o alguna frase especial tuya de lo que has aprendido en tu trabajo. Bueno, yo lo que puedo decir es que todo lo que hagáis, lo hagáis como para el Señor, porque eso nos bendice y bendice a otros. Amén. Esas son también mis palabras, lo que dice la palabra de Dios. Y saber que Dios está presente. No desconectamos de Dios cuando salimos de la iglesia. Al contrario, cuando más debemos buscar la presencia de Dios es en nuestra vida diaria. Pídele a Dios que se haga presente en tu vida, también en tu trabajo, y experimentarás de una forma muy especial esa presencia y compañía. Muchas gracias por tu atención.